momento de resolver nuestras diferencias o disputas será una vez que hayamos declarado la victoria. Buenos días, presidente Correa. Daniel Montalvo desde Quito le saluda. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha y a la patria entera. Arranquemos precisamente con esta declaración de ayer. ¿Qué alcances? ¿Cuál es la praxis que uno le puede encontrar precisamente a este apoyo que le han ofrecido al presidente de la República, Daniel Noboa? Para empezar a reforzar temporal o permanentemente el equipo de gobierno. O sea, tenemos un problema gravísimo, Daniel, por favor. Hablemos claro, o sea, Daniel Noboa está totalmente impreparado para el cargo, le ha tocado un desafío inmenso. Su responsabilidad, porque parte de la honestidad intelectual es saber para lo que uno sirve y no meterse en aventuras, peor cuando está en juego el destino de un país. Pero ya es el presidente, pero ni siquiera tiene equipo de gobierno. Pues mira quién es el ministro de Defensa, mira quién es la ministra de Gobierno, los dos ministros clave en esta crisis. Mira quién es el director del Servicio de Inteligencia, el CIES. Entonces, con todo el apoyo que le han dado los diferentes sectores políticos, puede escoger lo mejor para reemplazar esos ministros, ¿no? Pero por último, para tener aunque sea un consejo asesor que le indique permanentemente cómo actuar con gente de experiencia que conozca la realidad. Solo una idea. Por supuesto, ese apoyo que le hemos dicho incondicional y restricto, también a nivel de asamblea. Todo lo que necesite para enfrentar y superar exitosamente esta crisis. Ayer el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, precisamente explicaba que existen 41 proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Se habla de la posibilidad de integrarlos en un proyecto que pueda ser tratado. Ahí se pueden mezclar, con todo respeto, tirios y troyanos. En cuanto a las reformas que se plantean, puede mezclarse cosas que resulten inconvenientes. ¿Cómo resolver eso en una asamblea que a veces es, no me siento ahí porque está sentado el otro, o con él no me siento? ¿Cómo superar esas diferencias? Bueno, usted critica de afuera, Daniel, y respeto mucho su opinión, pero yo no me sentaría al lado de algunos asambleístas, peor de lo que han hecho con la patria. Es momento de luchar juntos, pero no podemos olvidar cómo llegamos hasta aquí. El segundo país más seguro de América Latina, uno de los 5 más violentos del mundo. Eso es fruto del odio, la persecución, la destrucción del Estado de Derecho, la consulta mañosa del 2018, apoyar a un chiflado como Trujillo que se declaró por encima de la ley, destituyó hasta la Corte Constitucional, por encima de la Constitución se declaró. Entonces tampoco hay que olvidar eso. Sí, mire, cuando están en estos momentos de crisis uno pierde la sensatez, pierde la objetividad. Hay que tener mucho cuidado que no nos metan gato por liebre. Hemos dicho el apoyo incondicional, que eso no significa que no hacerle ver este error, por ejemplo. Me dicen que se está tratando en la Corte Constitucional un convenio con Estados Unidos para hacer un plan Ecuador similar al Plan Colombia. Con esas cosas jamás estaremos de acuerdo. Donde ha intervenido Estados Unidos, como en México, como en Colombia, ha aumentado la violencia, no es que ha disminuido la violencia. El Estado tiene las capacidades para enfrentar este desafío. ¿Cuál es el problema? Que el crimen organizado ha infiltrado el propio Estado. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Justicia, Sistema Carcelario, y debe ser labor de todas juntas limpiar el Estado y en verdad enfrentar y vencer, derrotar a este crimen organizado. Usted ya ha mencionado este tipo de convenios de asistencia internacional que involucren, por ejemplo, participación de fuerzas extranjeras, no estarían de acuerdo. Otro de los puntos que se ha topado y que incluso es parte de las 11 primeras preguntas que mandó el presidente está el incremento de penas, algo que desde varios sectores políticos ha sido calificado como populismo penal. ¿Hasta dónde estarían dispuestos ustedes a apoyar esto, presidente? En todo lo que quiera. Ahí no está la solución, es echar el agua al humo, ¿no? Pero en todo lo que quiera para que no tengan pretextos para justificar fracasos, ¿no? Y para que actúen en función del pueblo ecuatoriano. Pero, por ejemplo, 10 de las 11 preguntas se pueden hacer vía ley. De hecho, dice en los anexos, una vez aprobada la pregunta se mandará el proyecto de ley. ¿Para qué hacen la consulta? Es marketing político, anticipación de la campaña presidencial para la reelección de Noboa. Entonces no podemos jugar con el país. Entonces, hemos presentado hace un par de días un proyecto con nuestro bloque, con todo lo que está preguntando, ¿no? Que lo podemos hacer vía ley más rápido y sin gastar 20 centavos. Primera idea. La primera pregunta, si la grave, los casinos, lo cual nos demuestra que no entienden nada de seguridad, no entienden la situación del país, porque si algo atrae al crimen organizado es la facilidad de lavado de dinero, y no hay manera más fácil de lavar dinero que en un país dolarizado y en juegos de azar. Eso significa que no entienden nada. Y esa consulta es tan improvisada, tan ligera, tan irresponsable,
que están como en la kermés del barrio, como organizando la fiesta del Jazz Club. Bueno, estas preguntas no van, pero ¿qué más quieren preguntar? Y hay 9 preguntas nuevas. Y ahí surge ¿No? un Entonces, tema. así no se puede gobernar un país. Y ahí surge un tema que resultó controversial precisamente hace un año, en la consulta que planteaba el entonces presidente Guillermo Lasso. El tema, por ejemplo, de extradición. ¿Son por ahí o ustedes ven por ahí el derrotero? Porque habrá quienes digan se oponen a la extradición porque están del lado del crimen organizado. ¿Podría pensarse en aprobarse un tema de extradición contando con el apoyo de ustedes? Ese maniqueísmo es lo que nos tiene como estamos, ¿no? Que si usted se opone a algo, entonces viene toda esa derecha, todos esos troles, todos esos pseudo periodistas, entonces están con la mafia. No entienden lo que es dignidad, lo que es soberanía, etc. Independientemente de que estemos de acuerdo con la extradición o no, la calentura no está en la sábana. Es que yo tenía extradición. ¿Y cómo dejamos el segundo país más seguro de América Latina? ¿Quiere extraditar? Por último se lo aprobamos para que no tengan pretexto. Pero que nadie se engañe. El problema no son las leyes. Con las mismas leyes logramos que el país sea el segundo más seguro de América Latina. Con esas mismas leyes, 2 desgobiernos y una ausencia de gobierno como el actual han logrado que Ecuador sea de los 5 países más violentos e inseguros del planeta. Creer en las leyes es un engaño colectivo, un engaño social. Yo quisiera también abordar un tema que es un poco más delicado. Ayer en el decreto, en uno de los artículos del decreto 111, se listan, se enumeran y se nombran algunos grupos terroristas. En ese grupo aparece una denominación que quizás es parte ya de la cultura y del discurso popular, esto de los Latin Kings. Y usted le leía que cita un informe de Inside Crime sobre que tiene una referencia precisamente a esta agrupación, que vale la pena explicar que durante su gobierno se acogió un proceso de pacificación. No le entendí la pregunta, Ariel. ¿Cuál es la reflexión que usted cita sobre el informe de Inside Crime sobre los Latin Kings, que aparecen en el decreto como un grupo terrorista? El informe habla por sí mismo. Un éxito total, ejemplo para el mundo, ni en Estados Unidos se ha dado eso, eso dicen los académicos que hicieron el informe. Lo que quiere la mala fe, la derecha podrida, sin amor de patria, la prensa basura, es echarnos la culpa de una pacificación con pandillas urbanas, chicos de 18, 19 años, hace 14 años de la situación actual. ¿Por qué? Porque un grupo de esos Latin Kings no se acogió a la pacificación y derivó en grupos violentos que están involucrados en el crimen organizado actual. Pero esa Entonces, derivación es unir las cosas, son tonterías. esa derivación en o degeneración de este grupo, hay quienes dicen ocurrió al calor o con el dinero del Estado ecuatoriano. Hay Quiere decir asidero. que no ha leído el informe de Inside Crime porque ahí dice que precisamente la derivación de estos grupos, nuevamente violentos, fue por la desatención del Estado desde el 2017. Lo dice clarísimo, no hay dónde perderse. Muchísimas gracias. Para finalizar, presidente Correa, en el 95, en medio de lo que se conoce como la guerra del Cenepa, el entonces presidente Sixto Durán convocó a una reunión a los expresidentes, en ese entonces Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, y se sentaron como en una suerte de consejo asesor, del que usted en la primera respuesta quizás hacía una referencia, pero ya con otro tipo de funcionarios. ¿Usted estaría dispuesto a conversar quizás con los expresidentes, con Guillermo Lasso, con Lenín Moreno, en una suerte de consejo para apoyar, asesorar al presidente Noboa? No, porque son los grandes culpables de la crisis, pues sería legitimarlos, dejarlos en impunidad. Le Unidad sin aseguro que ellos, si dice Durán usted. Ballén, si hubiese creído que uno de esos presidentes, Pérez Cordero, Borja, Hurtado, estaba a favor de los peruanos infiltrados, jamás lo hubiera recibido. Entonces, esto es culpa directa de la destrucción de Lasso con Romo, de la destrucción de Guillermo Lasso. Entonces, no podemos sentarnos y legitimar a los causantes de la tragedia nacional. Pero ahí no entra, perdón, pero yo veo una contradicción. Usted ayer hace un llamado a la unidad, dejemos nuestras diferencias para después, pero este rato está atizando una cancha diferente. Dice, con ellos dos, al menos con los dos que yo le nombré, no. ¿Con quién sí? Se lo dije al presidente Noboa, no a esta gente.
Y por supuesto que estamos dispuestos a coordinar todo a través del presidente Noboa. Pero no me pida a mí que hable con un delincuente psicópata como Lazo, o como Moreno, o un tipo como Lazo, que son los causantes de la desgracia nacional, que dijo en las Naciones Unidas que yo había dado espacio del territorio nacional para el narcotráfico. Usted Pues le no dice podemos hablar con esa gente psicópata. tan insincera, los grandes culpables de la tragedia nacional que vivimos. Es legitimarlos, Usted es le dice contribuir a la psicópata impunidad. delincuente a Guillermo Lazo, pero Guillermo Lazo no tiene una Era Moreno, sentencia. era Moreno, un Ah, lapsus lingüe. perdón, pero ninguno de ellos dos tiene una sentencia y en su caso sí existe, que puede ser que usted la ha cuestionado, que usted, yo no voy a entrar a analizar eso. A lo que voy es, no se nos está yendo demasiado la polarización política. No está marcando No, usted yo sí voy a entrar en eso ya que tocó el tema. Eso jamás ocurriría si tuviéramos una prensa decente que investiga y no acepta cualquier basura si es contra cierto grupo político. Porque le aseguro que en ningún lugar del mundo se hubiera aceptado contra un expresidente una pero la sentencia sentencia por no fue influjo firmada psíquico, por periodistas, una... economistas. sí, pero ustedes lo permiten, porque ustedes son los guardianes de la verdad y conectan con sus preguntas y sus dudas, conectan Uno una sentencia humildemente que el cuenta lo hazmerreír a que nivel ve. mundial y no es aceptado por absolutamente nadie, a tal punto que Bélgica, México ha dado asilo, 13 rechazos del Interpol, 6 reportes del relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial, pero la prensa ecuatoriana se lava las manos y se es culpable, querido Daniel, usted es joven, también se es culpable de lo que se decide ignorar. Esto jamás hubiese pasado sin una prensa que diga la verdad y No, denuncie mire, tremendas podemos injusticias. entrar y seguramente habrá mucho asidero en las críticas de la velocidad que se adoptaron las sentencias, la velocidad que se revisó la casación. En eso podemos coincidir. Pero yo le digo, finalmente, a lo que voy, que es la coyuntura actual, Tizar, habrá seguramente, si yo le estaría entrevistando a Guillermo Lazo, me diría, no, con el delincuente de Bélgica yo no me siento. Y esas No, él me llamó posiciones 2 veces son para las... acordar en asamblea. Y como el país estaba destrozado después del COVID, aceptamos apoyarlo. Y lo que hizo fue nos traicionó con Pachacuti y nos enteramos por redes sociales. O sea, ya lo hemos hecho, Daniel. No podemos volver a hacerlo. Sabemos con quiénes estamos tratando. Economista Correa, finalmente existe también en este momento una No grave... se olviden, ahorita la unidad nacional para enfrentar la crisis. Pero no olvidemos quiénes nos trajeron aquí, por favor, quiénes nos llevaron a esa crisis. Los que aplaudieron a un viejo chiflado como Trujillo, que se declaró emperador y, entre otras cosas, destituyó el 70% de la Corte Nacional y puso odiadores solo para perseguirnos y destituyó a la propia Corte Constitucional. Y mire la calidad de Corte Constitucional que tenemos hoy. Todas esas son causas de la desgracia nacional y pasando por la Fiscalía, por supuesto. Mire, yo he sido uno de los principales críticos de las ejecutorias del Consejo de Participación Transitorio, pero jamás se me ocurriría decirle viejo chiflado al doctor A Trujillo, mí que en sí se paz me ocurre, no se descanse. preocupe. Le A mí pregunto, sí se me ¿ese ocurre. tipo de calificativos no abonan más a este estado de enfrentamiento, de masacre, de odio? A veces cae en La esto, calentura no está en la sábana. Ustedes se quedan en las pero las formas. formas Ay, también un viejo cuentan. chiflado, un viejo Las chiflado. formas también Sí, puede cuentan. ser. Pero mucho más importante es cuando un transitorio se declara emperador y lo aplaude la prensa, y cuando dedican toda la energía del Estado, en lugar de la seguridad Y ha ciudadana, habido a quienes hemos perseguir sido a críticos, un movimiento político, pero a no perseguir al caemos político más importante del en país. insultar, Esas son las en cosas poner de fondo, y eso calificativos. es lo que ustedes no dicen, por favor. Entonces, no se O queden en sea, lo en mi superficial, caso yo sí no lo he se queden dicho. en lo accesorio, vayan a lo sustancial. A mí todos los días, Vamos a lo periodistas, colegas sustancial. suyos Economista, me existe dicen también... prófugo. Es que usted le llama la atención a esa gente, que sabe que está Sí, mintiendo, no. porque yo residía allá en Bélgica cuando empezó toda la persecución. ¿Usted le dice algo a esa gente? Entonces, por lo menos hay un doble estándar, mi Yo querido soy de Daniel. los que he dicho, vean, dejemos de culpar al pasado. El expresidente Correa ya no está 8 años en el país. Dejemos de buscar en el gobierno de Correa las causas a veces. Yo soy de los que lo he dicho. Pero también le planteo a usted si es que no será momento de bajar el tono. Pero vamos a lo sustancial. Usted ha sido claro, vamos a lo sustancial. Uno de los grandes problemas con los que el gobierno de Daniel Noboa va a tener que enfrentar esta crisis es con un grave problema de liquidez. ¿Por dónde empezamos el ahorro? Subsidios, reducción de Estado. ¿Por dónde le recomendaría a usted que empiece? Es una reflexión. No hay que culpar al pasado como han hecho estos mediocres, pero no hay que olvidar, hay que aprender del pasado inmediato, estos 7 años que nos han llevado a la tragedia nacional. Mire, ¿cómo generar liquidez? Yo no veo absolutamente nada para la reactivación económica, que también es crucial para lograr seguridad.
no veo absolutamente nada, no hay nada, ¿no? Entonces, necesitamos varias medidas, se les ha dicho. Por ejemplo, traer la Reserva Monetaria inmovilizada en Suiza, pero para desmantelar al Estado, volvieron a ser república independiente del Banco Central y hay que hacer esta reforma legal. Tenemos la plata en Suiza en vez de tenerla trabajando en Ecuador, y cuando viene un dólar, no es que genera un dólar pues, de producción. Eso tiene un efecto multiplicador, genera 3, 4 dólares, eso genera sus impuestos y beneficia al sector fiscal, sirve para superar el déficit fiscal. Adecuados impuestos, es que se le puso 20 centavos de impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca. ¿Quién saca plata de este país? Los ricos, los pobres, ¿quiénes sacan? Los especuladores, ¿no? Son los banqueros, especulando para paraísos fiscales. Se redujeron el impuesto a la salida de divisa cuando estaba en 5% en vez de aumentarlo. Entonces, con esas medidas no vamos a ningún lado. Por Y este supuesto año que se puede tenía que generar, bajar más no es que todo. hay soluciones milagrosas, pero por supuesto que se puede hacer de mucho mejor manera las cosas. El gobierno tomó la decisión de darle liquidez, por ejemplo, monetizando las reservas internacionales en oro. ¿Eso podría ser este rato liquidez, pero hambre para mañana? ¿O usted aprueba ese tipo de operaciones? No, sí, eso es una jugada contable, ¿no? De que no afectan las reservas, claro, con el valor inicial, porque como se revalorizó el oro, lo ponen como utilidades, pero luego esas utilidades del Banco Central, que no son utilidades del Banco Central, son del pueblo ecuatoriano, se incorporan a la reserva. Lo que hicieron es no incorporarlas y utilizarlas, ¿no? Entonces, pero mire, en principio no lo veo mal, porque necesitan generar liquidez, pero se puede hacer muchas mayores cosas y de mayor impacto. Por ejemplo, le insisto, utilizar de mejor manera no la reserva de oro, que es parte de la reserva monetaria, sino la reserva líquida que la tienen en Suiza. ¿Existe algún tipo de posibilidad entonces de que desde Asamblea se apoye alguna iniciativa? Porque seguramente hay quienes solo están viendo el asunto en materia penal, en reforma al código, pero esta última parte, que es el tema de darle liquidez al gobierno para que pueda, por ejemplo, solventar una crisis, una guerra interna o el grave conflicto armado interno que ha citado el presidente en su decreto, requiere de fondos. ¿Qué más, economista? ¿Qué más para ver si es que le damos luces? ¿Por dónde El decreto de proceder? emergencia usted puede sacar fondos de todos lados, excepto educación, salud, ¿no? En todo caso, se pueden hacer muchas medidas sin fondos. Por ejemplo, ¿no? Nuevamente la policía volvió a ser república independiente. Le devolvieron migración, que estaba en manos de civiles. Tenemos policía preparados para seguridad ciudadana de burócratas en el aeropuerto controlando migración. Y son miles que están en puestos burocráticos. Algunos requieren conocimientos específicos policiales, pero la gran mayoría lo pueden hacer civiles. ¿Para qué están en esos puestos burocráticos? Estamos hablando como de 5.000 policías. Entonces, manden esos policías a las calles, los que pueden ser reemplazados por civiles que lo hagan, eso tendrá un impacto, algo de impacto. Los que necesitan conocimiento, requieren puestos que requieren conocimiento policial, llamen a policías retirados que estoy seguro con su sentido de patria van a aceptar colaborar para que sus colegas puedan ir a las calles. Entonces hay cosas que se pueden hacer en lo inmediato que no tienen o no tienen gran impacto económico. Otro de los temas que también se ha tratado y se ha discutido en torno al combate a los grupos de delincuencia organizada es la denominada ley de extinción de dominio, que dice a propósito se hizo engorrosa para nunca poder quitarles los bienes a quienes los han obtenido a través de negocios ilícitos. Le pregunto, ¿es una opción pensar en simplificar, como han dicho? Esa es la palabra que han utilizado. Simplificar esta normativa, que entiendo que fue construida así porque con eso se puede evitar también algún tipo de persecución. ¿Por dónde simplificarla o por dónde hacer que el Estado Son incluso... derechos fundamentales, pero siempre se puede mejorar. Para empezar, son los banqueros los que practican esas cosas. Miren que los Isaías, cómo defendieron después de estafar al Estado, cómo defendieron sus bienes. Nosotros tuvimos el valor de quitárselo y luego se los devolvió una corte corrupta. No olviden aquello, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede hacer de mejor manera esa cosa, pero sin pasar líneas rojas, porque nadie es culpable hasta tener una sentencia definitiva. Y si le van a quitar sus bienes, ya lo están sentenciando, condenando antes de la sentencia definitiva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay formas más eficaces, por ejemplo, yo recuerdo las haciendas de los narcotraficantes, se las incautaba y eran pésimamente administradas por el Estado. Hay que dar flexibilidades jurídicas, legales, para que eso pueda ser vendido, se recupera la plata y luego, si se pierde el juicio y el tipo sale inocente, bueno, se le paga con intereses, pero no se destruyó el bien.
Entonces, por supuesto que se puede optimizar esa clase de trámites y esa clase de procedimientos. Finalicemos, economista, y le quisiera pedir nuevamente si usted puede ratificar entonces lo que dijo ayer en redes sociales. ¿Es momento de apoyarle irrestrictamente al presidente Noboa? El presidente legítimamente electo, todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo del bloque legislativo, con nuestros recursos humanos, con la experiencia que tenemos, puede dejar al país como el segundo más seguro de América Latina. Estamos ante una guerra, el crimen organizado ha desafiado al Estado, el Estado debe vencer y en eso tiene todo nuestro apoyo el presidente Daniel Noboa. Sin condiciones, sin salvoconducto para Jorge sin Engracia condiciones por medio. Políticas, sin esa clase de condiciones, peor lo que usted está insinuando, pero obviamente cuidando de que no se traspasen líneas rojas. No lo insinúo, lo pregunto frontalmente. Velando para que se tomen las decisiones correctas. No, pues ya al preguntar, ya tiene picante la pregunta, no siempre es así. Pero no discutamos pero eso. A veces en todo caso, también es bueno algo de picante, velando, nosotros no negociamos de esa forma, además lo hemos hecho. Velando, el salvoconducto es un derecho, es una obligación del sistema interamericano, y verá, del Tratado de Caracas, ahí verá si cumple o no el gobierno. Pero en todo caso, lo que sí vamos a velar, que no se traspase línea roja y se tomen las decisiones correctas. Porque en esta crisis, peor cuando no se tiene preparación, cuando no se tiene madurez, ¿no? Se pierde la sensatez y se puede aprobar cualquier alcahuetería y tampoco nos vamos a prestar para eso. Muchísimas gracias al expresidente de la República, Rafael Correa, gracias que a usted, se ha conectado con nosotros a esta hora. Y un poquito